Hola, muy buen día a todos. Estamos en esta segunda semana del curso propedéutico en el módulo de educación bilingüe. Y bueno, el texto de esta semana se titula Multilingüismo, educación bilingüe, lenguas indígenas e inglés en Australia. Mi reflexión en torno al texto viene en primeros términos, encontrar un caso específico como lo es este país ya mencionado, que tiene una notable presencia de población indígena y por lo tanto una sociedad que presenta características de diversidad, como se ve el texto anterior, diversidad cultural, lingüística y étnica. Y bueno, inmediatamente a mí me resulta equiparable con la situación vivida en México y seguramente otros países de Latinoamérica, que es la presencia histórica en algún momento de potencias colonializadoras que llegan para someter en términos sociales, políticos, religiosos y culturales los sistemas que ya existían en los territorios a los cuales ellos llegan. Y después de este proceso de sometimiento y asimilación sobreviven algunos elementos, sobre todo el lingüístico, y los que sobreviven tienen que seguir siendo sometidos a un proceso de asimilar los elementos impuestos, en ese caso la lengua. En México fue el español o es el español, y en Australia nos muestra el texto fue en este caso el inglés. Y bueno, después de esto lo que el texto presenta es como históricamente en algún momento del siglo XX se dan cuenta que estas diferencias pudieran aportar y no solamente atorar el desarrollo como se cree normalmente desde estas potencias que ven el desarrollo como una sociedad homogeneizada y no con particularidades. Entonces, en este intento generan un sistema educativo bilingüe, pero mal aplicado, porque no se toma en cuenta desde las diferencias de estos pueblos, desde sus lenguas nativas, y aun cuando se toman en cuenta, el sistema es aplicado únicamente desde la lengua indígena como un vehículo para al final tener la asimilación de la lengua dominante, que es el inglés, como sucedió en México con el caso de las misiones culturales de José Vasconcelos en el siglo XX, que igualmente la alfabetización era en función de asimilar el español, más allá de desarrollar estos distintos idiomas o lenguas nativas. Entonces, es un proceso que además vino a demeritar las capacidades de la población indígena y desde la enseñanza de bilingüe, es decir, según sus análisis finales, encuentran que la población indígena a la que se le pretende enseñar inglés a partir de su lengua nativa no funciona, y por lo tanto quitan también esta parte de la educación bilingüe durante un momento de su historia en términos de educación. Tardíamente se dan cuenta que un enfoque intercultural es el adecuado, no solamente bilingüe. Entonces encontramos un caso muy similar a lo que ya conocemos en México, donde este enfoque intercultural es poco tomado en cuenta, y cuando se hace, pues quizá no demasiado tarde, pero sí ha generado un atraso para la población que finalmente es la afectada. Entonces encontramos una situación donde intereses políticos, intereses personales están por encima de un bien social, mi gata, de un bien social, y bueno, finalmente nos damos cuenta que poco se entiende en torno a la diferencia, que la diferencia no es un obstáculo para el desarrollo. La diferencia lingüística, que es la predominante en muchos de los casos que se ven en los textos y que vemos en lo cotidiano, enriquece un país, una nación, la puede hacer, la puede potencializar en muchos términos por esta diversidad si fuera desarrollada adecuadamente. Pero bueno, esto nos da cuenta de procesos que todavía falta mucho por entender, por asimilar, y que mientras no se entienda esto, que la diferencia no obstaculiza el desarrollo, lo potencializa, difícilmente va a cambiar la situación. Y bueno, es interesante ver cómo se genera en varias partes del mundo, y todas al final tienen pues se encuentran similitudes. Y bueno, por mi parte será todo y muchísimas gracias.